Bien, anteriormente había hablado sobre qué era el creacionismo. Ahora vamos a pasar a la parte del evolucionismo, que es la parte contraria del creacionismo. El evolucionismo niega la intervención divina. La premisa es: el hombre es producto de la evolución. ¿Saben? Los griegos tenían mucho tiempo libre porque Anaximandro, por ejemplo, un griego de la antigua Grecia, tenía que la vida provenía del agua. Y en sí, si lo analizamos al día de hoy, el hombre sí proviene de alguna manera del agua. Lo que Anaximandro decía, había una posibilidad de que el hombre proviniese de un gran pez, es decir, los seres humanos según él no pudieron haber aparecido primero en la tierra, sino que primero debieron haber surgido en el agua. Por lo tanto, Anaximandro hoy puede considerarse como un precursor de las teorías evolucionistas actuales, porque ahí les va un breviario cultural respecto al caldo primitivo. Al principio del planeta, la atmósfera primitiva de la Tierra estaba repleta de metano, amoníaco, vapor de agua e hidrógeno y carecía prácticamente de oxígeno libre, así como de la capa de ozono existente hoy en día que la protege de las radiaciones ultravioleta. Entonces, la energía procedente de tales radiaciones, así como la desintegración de los elementos radiactivos y el calor reinante de aquella época, fueron atomizando las moléculas de los gases primitivos, liberando radicales que se recombinaron para formar moléculas de nuevo diseño que fueron acumulándose con el tiempo en los mares primitivos. Asimismo, esto permitió que evolucionasen moléculas orgánicas cada vez más complejas a través de un largo proceso de selección natural. En el seno de este mar primitivo, o como los biólogos lo llamarían, caldo primitivo, surgieron las primeras formas de vida, que básicamente eran macromoléculas, los llamados coacervados. Ahí estaba el ARN, es decir, el ARN. Entonces, teniendo en cuenta eso, es posible que Anaximandro no estuviese tan lejos de responder el origen de la vida, al menos en el planeta, porque definitivamente, si lo analizamos a fondo, el humano sí surge del agua. Entonces, adelantémonos en el tiempo al siglo XVIII con Kant y Pierre Laplace. Kant era un filósofo del siglo XVIII y Pierre Laplace un científico contemporáneo. Ambos pensaron que el sistema solar surgió gracias a una nube gigantesca que iba por el universo dando vueltas como un remolino, y en su colapso pudo haber dado origen a lo que hoy conocemos como sistema solar. Pero no solo eso, sino que también el cosmos pudo haber tenido un surgimiento similar. Y bueno, pues esta enorme nube es básicamente una nebulosa. Esta teoría que les acabo de explicar fue la primera teoría científica que explicó cómo surge el origen del sistema solar. Entonces, la teoría tuvo mucho renombre en su tiempo y fue tomada por un inglés llamado Herbert Spencer, quien continuó la explicación de la teoría, hablando de que el origen del universo va de un proceso homogéneo, es decir, de algo igual, a un estado heterogéneo, un estado diferencial. Por ejemplo, en el escenario explicado anteriormente sobre el caldo primitivo, el origen es un estado homogéneo porque se habla de una macromolécula de donde más tarde, de forma evolutiva, surge una variedad de especies. Y luego entonces pasa a un estado heterogéneo. El humano no viene exactamente del mono, sino que ambos vienen de un ancestro en común. De ahí que existan la variedad de razas como el Australopithecus, los Neandertales y el Homo sapiens. Ese mismo proceso fue lo que se le llamó, o al menos Herbert Spencer lo denominó, como la evolución, siendo el primer intelectual quien plantea la teoría con ese nombre. Y bueno, pues se le conoce como el padre de la evolución a Herbert Spencer. Y también está el complemento de Darwin respecto a la selección natural. Es decir, sobrevive el más fuerte. Aquella especie que sea superior intelectualmente, aquella especie que sea más fuerte, aquella especie que sea más rápida, aquella especie que sea superior en cualquier ámbito, va a ser la que tenga cualidades que le permitan desenvolverse en el entorno con mucha más facilidad. Por ejemplo, una jirafa con cuello corto tiene muchas más probabilidades de morirse que una jirafa que tiene un cuello largo, porque una sí tiene la cualidad que el entorno exige. Entonces, al final de todo, es un azar. Y podremos decir que entre humanos, unos son más aptos que otros dependiendo de la zona en que crecieron. Incluso podríamos imaginar la comparativa de hombres en tiempos que no son suyos. Es decir, por ejemplo, un hombre actual no sobreviviría al tiempo de la Edad Media porque no tiene un sistema inmunológico que le permita sobrevivir a las enfermedades que los hombres medievales ya tenían de alguna manera reforzado por la exposición a la que estaban todo el tiempo. Esto en sí se extiende a un estado social, la evolución, que es a lo que se le llama el darwinismo social, donde el que tenga mejor posición económica, un mejor aspecto físico, mayor intelecto, va a ganarle al que carezca de cada una de esas cualidades. Por ejemplo, un niño en situación de pobreza, que no come bien y va a la escuela,
va a aprender la mitad de lo que le enseñan, sencillamente porque la alimentación es fundamental para que el cerebro funcione correctamente. En cambio, un niño que está en una posición privilegiada, que come bien, no tiene otra cosa por la cual preocuparse más que por qué serie de Netflix ver. Entonces seguramente va a retener mucha más información de lo que sea que vea, porque el estado material es óptimo para que éste se desenvuelva en él. Lo que podría incluso resumirse a que somos consecuencia Lo que podría resumirse en que somos consecuencia de nuestro estado material, lo que podría resumirse a que somos consecuencia de nuestras condiciones materiales, y eso supone una lucha constante. Lo que podría resumirse a que somos resultado de nuestras condiciones materiales en nuestra lucha constante. Si yo considero que soy producto de la evolución y por consiguiente las especies luchan entre sí todo el tiempo para sobrevivir, entonces yo soy una especie entre los animales que luchan, es decir, entre los humanos luchamos. De esta forma puede justificarse un egoísmo por la lucha de interés, porque existe una competitividad con el otro, en el que si está bien o no está bien la competitividad. No voy a entrar en el tema, pero diré que depende. Porque si no hay una balanza en la competitividad, no hay una justicia social. Si tú quieres abrir una empresa y de repente de la nada llega el monopolio de Amazon y te desaparece del mapa, ¿está bien o está mal? Naturalmente que está mal. No busquemos justificar con los procesos biológicos los actos ruines políticos, porque poniendo en contexto esas ideas, el darwinismo social fue aceptada por el Imperio Británico únicamente para justificar el colonialismo. Antes de aceptar una idea, profundicemos en ella, porque si hablamos de una naturaleza humana, el capitalismo es la última vertiente que tenga que ver con ese estudio. El principio de la economía actual es la avaricia, la depredación de los adversarios, la competitividad individual, como máxima del progreso humano. Y no hay que ser unos genios para saber que estas ideas fundamentalmente están equivocadas. La grandeza viene de la colaboración, de la responsabilidad con el otro, la identificación con el otro, lo que hoy conocemos como intersubjetividad. Cualquiera que defienda la jungla, la depredación, el individualismo, no conoce el espíritu humano. No justifiques la apatía, el egoísmo, la individualidad, el narcisismo bajo la naturaleza humana, porque seguramente, te apuesto, que no sabes qué es naturaleza y muchísimo menos no sabes ni siquiera qué es el humano. Entonces, para concluir, podríamos decir desde el punto evolucionista que el sentido de la vida en un origen biológico es la lucha por mi supervivencia. Si el humano provino de la evolución y es producto de sus relaciones sociales, como dice el marxismo, entiende que el hombre modera la sociedad y a su vez este es moderado por la sociedad. Hay una relación dialéctica y es donde todos aspiramos a algo mejor. Eso es el evolucionismo. Ya en el siguiente video hablaré sobre lo que supone el espiritualismo. Así que, bye.